Vamos a saludar a esta hora. Estamos en contacto con el doctor Javier Zúñiga Quevedo, gerente general de Adfinsa, analista y consultor económico aquí en Enlace Regional, en este contacto a nivel nacional. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por este contacto. Buenas tardes, Lizardo. Encantado y estoy para servirte. Sí, hay preocupación porque a pesar de las decisiones y los comentarios que hemos estado escuchando por el propio ministro de Economía, Alex Contreras, y también del presidente del BCR, el señor Velarde, en los últimos meses la economía peruana lamentablemente ha seguido pues en negativo, ¿no? Y hoy se ha dado la información que la calificadora de riesgo Moody's ha dicho que ya el Perú está en una recesión. ¿Cuál es su comentario al respecto, por favor? Mira, Lizardo, la teoría económica dice lo siguiente. Cuando un país tiene 2 trimestres consecutivos en negativo, se encuentra en una situación de recesión económica. El primer trimestre del año fue negativo, muy poquito, 0,4. El segundo trimestre del año también muy poquito, pero también negativo, ¿no? Entonces, 2 trimestres en negativo, un país se encuentra en recesión. Es cierto lo que tú decías, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central no le daban tanta importancia a esos resultados porque argumentaban que el empleo no se había reducido, la demanda tampoco se había reducido y por lo tanto, si bien es cierto el crecimiento era negativo, pero habían otras variables que no daban la impresión de estar en una situación de esta clase. Ha continuado la situación negativa para el mes de agosto, última cifra oficial, y eso indica que seguimos caminando en una situación de recesión. Para salir de la recesión tenemos que obtener resultados positivos. Al comenzar el año todos creíamos que podíamos llegar a un nivel de 3,5% de crecimiento y hoy en día el Moody's dice 0,6 negativo. No, yo hubiera creído que pudiéramos estar en un nivel de alrededor de 1 positivo, pero lamentablemente hasta ahora las cifras nos llevan a resultados negativos y eso no es favorable porque inmediatamente el sector informal crece, pasaremos a niveles del 80-83%, la pobreza crece, pasaremos de niveles de 25 a 27%, ¿no? Y un factor, ¿no?, que es terrible y que no se ha podido solucionar es el tema de la inversión extranjera directa, que sigue siendo el 0%. Ahora, doctor Zúñiga, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, por favor usted, con su conocimiento, quisiera que nos explique qué tan importante es este tipo de calificaciones que se dan en la economía, sobre todo la de hoy, por ejemplo, la de Moody's que ha dado, cómo influye directamente, por ejemplo, al ciudadano de a pie. Bueno, primero desde el punto de vista internacional, existen 3 calificadoras de riesgo, no las más importantes del mundo. Una es Standard Poor's, otra es Fitch y otra es Moody's. De las tres, solamente Moody's tiene un representante en el país, que es el señor Jaime Reuche, que sigue lógicamente el comportamiento de la economía diariamente. No, por lo tanto, desde el punto de vista externo, decir que un país no baja su calificación, que sus resultados son negativos, no es absolutamente aconsejable, porque los inversionistas no suelen ir a países en donde los resultados son negativos. Desde el punto de vista del peruano común y corriente, una situación negativa empieza a sentirla él dentro de 4, 5, 6 meses, porque los resultados macros se sienten entre 4, 5, 6 meses para el consumidor final, y eso significa que se deteriora el empleo,
¿no? Que hay más subempleo, que habrá más sector informal, es decir, peruanos que se la buscan porque nadie puede estar sin trabajar, ¿no? Que sube el nivel de pobreza, que si era 25 sube 27,5, es decir, es un tema que es un indicador de una situación negativa. Es como cuando uno está en el colegio y está jalado con 0,9, con 0,8, ¿no? Ujú. Eso significa que usted pues no es un buen alumno, y al no ser un buen alumno, lógicamente no podrá acceder a ningún tipo de becas o a ningún tipo de oportunidades, ¿no? Para seguir desarrollándose académicamente. Valga la comparación entre, lógicamente, el resultado del colegio con el Claro. resultado económico de un país, ¿no? Claro, muy buen ejemplo, doctor. Ahora, esta situación preocupa, pues, ¿no? Tanto a las autoridades como a todo el pueblo en general, porque estamos hablando ya de una recesión, pero todavía se ha hablado también que se está a la espera cómo va a golpear a nuestro país, es decir, la intensidad de un fenómeno del niño a finales de año. Esto puede provocar una ola inflacionaria y también el conflicto que se está originando en Medio Oriente puede repercutir también en nuestra economía, doctor. Bueno, Lizardo, mira, las razones por las cuales hemos llegado a estas circunstancias son muy claras. Y lógicamente una es la incertidumbre política, el tema de las manifestaciones, recuerdas tú, diciembre, enero, febrero, marzo del presente año. Dos, el fenómeno del ciclón Yaku que destrozó al departamento de Lambayeque, parte de Piura, pero poquito, parte de La Libertad, pero poquito, y luego el fenómeno del Niño, ¿no? Que no ha permitido cuajar, ¿no? A la agricultura peruana. Declaraciones del presidente del Banco Central en donde decía que es el peor año para el sector agrícola en los últimos 26 años. Entonces, razones hay, ¿no? Para la cual hayamos llegado a esta circunstancia, pero creo que se ha podido hacer mucho en el tema de vender al Perú como una plaza interesante en el sector minero y en el sector energético. Antes, hace unos años, constantemente salían un grupo de empresarios peruanos con el ministro de Economía, con el ministro de Energía, con el ministro de Agricultura, con el presidente del Banco Central, con el primer ministro y con el presidente de la República. ¿Por qué no hacemos eso? Dos inversiones de 10.000 millones de dólares cada una podría arreglar la circunstancia de la inversión en el Perú. Yo creo que es un tema que tenemos que trabajarlo intensamente. El asunto no está perdido. El Perú tiene cualquier cantidad de recursos que pueden venderse fácilmente en el exterior, pero nos tenemos que poner todos juntos a trabajar para poder hacer crecer a la inversión extranjera directa. Una inversión extranjera directa deja 10.000 millones de dólares y eso casi solucionaría el problema del país. Pero es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? Ejecutivo, legislativo, sector empresarial, ¿no? Y salir a vender a la plaza de Nueva York, de San Francisco, de Londres, de Madrid, de Tokio, ¿no? A la economía peruana. Ujú. Ahora, doctor, ¿cómo influye también, hoy hemos dado a conocer ya la cotización del dólar que está al alza, ¿no? Y estaría ya bordeando los 3 soles con 90 céntimos. ¿Esto cómo influye también en cuanto a nuestra economía, doctor, por favor? El dólar no es que tenga un camino distinto a lo que está ocurriendo con la economía peruana. El dólar es administrado por el Banco Central de Reserva, utiliza, ¿no? Un sistema, ¿no? Que se denomina flotación sucia.
El Banco Central de Reserva tiene la suficiente cantidad de reservas internacionales netas para hacer frente a los choques internacionales. El dólar ha estado caminando entre 13.65 y 3.7, no diría yo, hace 3 semanas, ¿no? Y ese era su nivel. Pero se produjeron varios hechos internacionales, como el primero, no, los resultados de inflación de los Estados Unidos, no, la reducción de la tasa de referencia del Federal Reserve de los Estados Unidos, y el 7 de octubre se produjo el inicio de un conflicto bélico entre, no, Israel y Palestina o Gaza. Eso ha determinado que el dólar se convierta a nivel mundial en una unidad de refugio. Y lo que le ha ocurrido al dólar en el Perú le ha ocurrido al dólar en todo el mundo. Repito, unidad de refugio. ¿Y cuáles son unidades de refugio? Dólar y oro o plata, ¿no? Entonces, eso hace que el dólar sea más fuerte. Tan es así que el dólar se ha fortalecido con respecto al euro, ¿no? Y en todas las economías podremos visualizar que el dólar ha crecido. Lógicamente que el nivel de crecimiento en el caso de la economía peruana es manejada y administrada por el Banco Central, pero sí es cierto, ya está casi alcanzando los niveles de 3.9, cuando yo creo que su nivel no debería de estar entre 3.75 a 3.8 en el transcurso de todo el año. Pero son circunstancias ajenas, circunstancias externas, las que determinan que el valor de refugio dólar no crezca de esa manera. Entonces la recomendación sería, doctor, no endeudarse con este tipo de moneda norteamericana, con el dólar, ¿no? Lo que dice la teoría económica es de que uno debe endeudarse en aquella moneda en donde uno tiene ingresos. Si yo tengo ingresos en soles, yo debo de endeudarme en soles. Si yo tengo la suerte de tener ingresos en dólares, debo de endeudarme en dólares, ¿no? Pero no hacer ninguna figura de magia de creer de que el dólar va a bajar, que esto es un tema de un hipo y que el hipo va a ceder. Entonces yo me pregunto, ¿el conflicto cuándo va a terminar? Si el conflicto terminara mañana, el hipo puede terminar mañana, pero yo no sé si el conflicto de Ucrania y Rusia terminará, si el conflicto de Palestina e Israel terminará. Son temas que influyen directamente, repito, a una unidad de refugio, porque es una unidad de refugio, el dólar, así como el oro. Ahora, finalmente, doctor Javier Zúñiga, ¿qué tendría que hacer el gobierno en todo caso ya en Ministerio de Economía y Finanzas y también el BCR poner en verdadera o corregir estas cifras dadas que habían anunciado anteriormente, recientemente? Yo creo que lo que se debe hacer es trabajar intensamente con el Congreso para que den un conjunto de facilidades, ¿no?, a los inversionistas extranjeros para que vengan, ¿no?, a trabajar al Perú. Durante el gobierno del presidente Fujimori se dieron facilidades fiscales. Aquí se pueden dar otro tipo de facilidades de corte administrativo, de repente alguna facilidad fiscal, pero la idea es trabajar intensamente entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y el Congreso para conseguir esas facilidades. Una vez obtenidas esas facilidades, yo creo que deberían de trabajar de manera permanente un grupo de peruanos, empresarios, Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, no, Ministerio de Agricultura, no, el Banco Central, para realizar, no, visitas en diferentes plazas del mundo para vender al Perú. Raimondi decía que estamos sentados encima de un monte de oro o un monte de recursos minerales. Daría mucha pena que mañana no aparezcan sustitutos del cobre, de la plata, del zinc, del tungsteno, ¿no? Y nosotros ya no podamos vender esos minerales que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado esos recursos,
minerales deben de ser explotados por inversionistas extranjeros cumpliendo con todas las reglas y exigencias que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energía. Yo no digo que vengan a la loca a explotar, no, sino todo lo contrario. Y de esa manera se va a elevar la inversión extranjera no directa en el Perú y lógicamente con mayor inversión extranjera habrá mayor trabajo, habrá un mayor crecimiento y por lo tanto se empezará a reducir la pobreza y a alcanzarla a niveles del 20% como quisiera yo que fuera una meta. ¿No? Sobre todo esta oportunidad que tiene el Perú en lo que respecta al cobre, ¿no? Somos el segundo país en el mundo de producción de cobre y es tratar de aprovecharlo y es parte también de las autoridades, sobre todo del gobierno, para dar oportunidades, sobre todo para estas inversiones y también, doctora, tantos proyectos que están paralizados en nuestro país, que podría cambiar la situación económica. Yo creo que la situación económica del país podría cambiar en un segundo, pero siempre y cuando no se dan facilidades para el inversionista y también, lógicamente, se sale a vender las posiciones. La idea es salir a vender las Un posiciones. roadshow, Hay ¿no? un documento, claro, los roadshow. Hay un documento que hace la empresa, la firma Frasier, ¿no? En donde el Perú ha mejorado, ¿no? Ha mejorado a pesar de las circunstancias que vivimos, ha mejorado 8 puestos. Hay países que lógicamente tienen mejores condiciones. Los inversionistas prefieren ir a Chile, prefieren ir a Australia, prefieren ir al Canadá, pero ¿por qué no dar facilidades similares a lo de esos países para captar inversionistas? Repito, dos inversionistas, dos, no pueden llegar a tener inversiones por 20.000 millones de dólares y creo que con eso se soluciona no casi eternamente el tema del crecimiento en el país.